Señores, bienvenidos al canal. Comenzamos con la información y vámonos rápidamente al escenario más geopolítico que está ocurriendo en el mundo. Contrario a lo que nos hace creer la propaganda occidental que, por ejemplo, Estados Unidos es la superpotencia que todo lo puede y que todo es maravilloso, pues sabemos que en el caso de Texas, pues hay bastantes problemas. Por ejemplo, como ya sabemos, los republicanos están bloqueando la ayuda a Ucrania, pero esto lo hacen para que Biden pues, pueda endurecer las políticas antimigratorias, porque sabemos que Biden es bastante pro migración. Entonces, digamos que Biden quiere ayudar a Ucrania, pero los republicanos bloquean esta ayuda a Ucrania para negociarlo con Biden, para que Biden, pues, a cambio de que Biden eh, endurezca las políticas migratorias. Y precisamente en Texas, como ya sabemos, la Guardia Nacional de Texas está bloqueando las acciones de la Guardia Fronteriza al servicio de Washington, del gobierno federal. Esto es un claro enfrentamiento de fuerzas que, vamos, si esto le hubiera pasado a Rusia, pues sería noticia mundial y se estarían burlando de Rusia. Estarían diciendo que Rusia está colapsando, que vamos, no sé, supongamos que Chechenia hace algo así, y estarían diciendo que Rusia se desintegra, que va a implosionar Rusia, que va a haber una guerra civil. Pero como esto está pasando en Texas, y nadie dice nada, nadie está criticando realmente esta suerte de desobediencia fuerte y frontal hacia el gobierno federal por parte de Texas, que Texas está usando a su Guardia Nacional para bloquear el accionar de la Guardia Fronteriza al servicio del gobierno federal, pues es bastante grave. Pero vamos, vemos aquí que Texas se enfrenta abiertamente ya al gobierno federal. Repito, si esto le estaría pasando a Rusia, ya estarían hablando de que Rusia va a implosionar. Pero como se trata de Estados Unidos, pues la prensa occidental solo lo menciona y no realmente dimensiona lo que está pasando, que es bastante grave. Que un estado de los Estados Unidos se rebele porque está siendo bastante perjudicado por esto de la inmigración ilegal. Pero bueno, otra vez, quien sale perjudicado en todo esto, pues es Ucrania, porque los republicanos bloquean el envío de ayuda militar a Ucrania y quien sale perdiendo que es Ucrania. Ya lo dijo el presidente Putin, sin la ayuda militar de los Estados Unidos para Ucrania, Ucrania dura una semana. Esa ayuda militar que le estaban dando hace un tiempo pues está agotando poco a poco. Sin embargo, como ya también en anteriores ocasiones lo dijo Estados Unidos, quien debe hacerse cargo ahora de Ucrania, pues es la Unión Europea, es decir, los aliados europeos de la OTAN. Y en este sentido, pues la OTAN, la Unión Europea, ha aprobado un paquete de 50.000 millones de euros para Ucrania. Y esto lo van a hacer a pesar de que Hungría se niegue, se oponga a esto. Como ya sabemos, pues debería la Unión Europea contar con la aprobación de Hungría porque son un bloque. Sin embargo, van a buscar el resquicio legal para omitir el voto húngaro y de todas maneras enviar estos 50.000 millones de dólares, 50.000 millones de euros para Hungría, para Ucrania. Número uno, vamos a ver si lo pueden hacer. Número dos, no va a ser suficiente. Obviamente que no va a ser suficiente los 50.000 millones de euros. Otra vez, ahora, como yo les dije, Hungría está un poco combinándose con Rusia. Pero esto que, digamos, los húngaros se opongan a este paquete de ayuda y los países de la OTAN, pues, traten de saltarse la opinión húngara, va a molestar a los húngaros y Hungría se va a poner cada vez más en contra o más discordante con sus socios de la OTAN. Aquí se está creando un infiltrado, digamos una carta no bajo la manga, sino una suerte de aliado de los rusos dentro de la misma OTAN que es Hungría. Para empezar, Hungría se opone a los 50.000 millones, pero ¿qué pasa si su voz, si su opinión es omitida con alguna excusa legal y el resto de Europa le sigue enviando dinero a Ucrania? Pues los húngaros se van a sentir cada vez más desplazados, que no forma parte de ellos, que no lo toman en cuenta y ya Hungría está bastante cercano a Rusia. Es decir, un miembro de la OTAN va a ser cercano a Rusia y aquí podríamos ver que Rusia gana su primer aliado dentro de la OTAN.
lo cual sería gravísimo para la alianza. Otra vez el perjudicado Ucrania, porque esto va a crear una situación bastante de tensión dentro de la misma Europa. Ahora, como si no fuese poco, hemos visto las protestas de los agricultores en Alemania, también en Francia, básicamente porque tanto Alemania como Francia están comprando productos trigo de Ucrania, perjudicando a los agricultores alemanes y franceses. Se han visto las protestas en Alemania, las protestas en Francia, otra vez, porque estos gobiernos compran, como parte de ayudar a Ucrania, le compran productos, le compran trigo, y eso perjudica a los agricultores. Entonces vemos que el propio pueblo francés y alemán se levanta contra sus gobiernos. Ahora, un socio de la OTAN, Hungría, se acerca cada vez más a Rusia. Rusia, como digo, gana un aliado dentro de la OTAN. Digamos, van a hacer a un lado a Hungría, no van a tomar en cuenta su opinión con alguna excusa legal, y esto genera fisuras dentro de la propia OTAN. Pero por otro lado, ¿cómo está el lado ruso? Pues el lado ruso está bastante sólido porque, a ver, ¿quiénes son sus aliados? Irán y Corea del Norte y China. China en lo económico, en lo militar, Corea del Norte e Irán, que no tienen ningún problema y están cooperando con normalidad. De hecho, esta cooperación pues se ve como algo bastante positivo, tanto en Corea del Norte como en Irán, que a su vez Irán se da el lujo de bombardear bases norteamericanas en Jordania, en Irak, y hacer acciones de ataque hacia buques occidentales, pues con sus grupos proxy en Yemen. Por otro lado, como si no fuese suficiente todo esto, pues vemos que en la misma Ucrania hay tensiones entre Zaluzhny y Zelensky. Zaluzhny, el comandante general pues, de las Fuerzas Armadas ucranianas, que hay rumores que Zelensky lo va a destituir o lo va a poner en otro puesto a Zaluzhny. Obviamente Zaluzhny pues, es un general bastante eficiente dentro de lo que cabe, porque es quien ha dirigido las operaciones ucranianas y bueno, con lo que tenía ha podido aguantar a los rusos bastante bien dentro de sus posibilidades. Bueno, sabemos que sin la ayuda militar de los Estados Unidos, que sin la ayuda en armamento, pues no puede hacer mucho tampoco. En un comienzo contaba con los voluntarios, el ejército regular, que vamos, han sido bastante desgastados, y al ya no haber más voluntarios y haber problemas de reclutamiento, pues tampoco se le puede pedir más. Pero dentro de lo que cabe, pues ha sido quien ha dirigido las operaciones. De hecho, Zaluzhny cuenta con bastante popularidad, es bastante popular entre el pueblo ucraniano, tiene bastante apoyo, en detrimento de Zelensky. Se cree que hay una suerte de pugna, ¿no?, por la popularidad y el liderazgo entre Zelensky y Zaluzhny. O sea, hay el rumor de que Zelensky va a cambiar a Zaluzhny, lo cual pues sería muy bueno para Rusia porque, a ver, el general más experimentado que ha conducido las operaciones ucranianas pues es sacado, entonces un nuevo mando también puede generar mayor desestabilidad entre las fuerzas defensoras ucranianas. Obviamente que Rusia va a aprovechar todo este desequilibrio, pero vamos a ver qué pasa. Se sabe perfectamente que Zelensky pues se quiere aferrar al poder, lo cual es normal, todo político quiere el poder. Sin embargo, los reveses de la guerra pues están haciendo que algunas voces opositoras a Zelensky quieran elegir o quieran levantar a Zaluzhny como nuevo líder de Ucrania. Se verá qué pasa ahí, pero ya se comienza a ver las primeras fisuras entre el líder político Zelensky y el líder militar Zaluzhny. Obviamente, como les digo, los rusos van a aprovechar bastante bien esto si se llega a ocurrir. Por otro lado, como ya sabemos, cuando Biden, por ejemplo, se enteró bueno, en el Congreso de los Estados Unidos pues no iban a aprobar la ayuda militar, pues dijo que iba a buscar otras maneras de ayudar a Ucrania. O sea, seguían su compromiso los demócratas del partido de Biden en querer ayudar a Ucrania. Y respecto a eso ha salido la noticia de que Grecia va a dar los sistemas S-300 que Rusia le vendió en algún momento, y estos sistemas, este armamento ruso que Grecia compró va a ser transferido para Ucrania. Y a cambio de esto, pues Estados Unidos le va a dar tecnología, probablemente F-35, o sea, le va a vender armamento moderno a Grecia. A cambio de que Grecia pues dé esos sistemas rusos a Ucrania, que le va a venir bastante bien.
De alguna manera esto va a aliviar la escasez de armamento de Ucrania, pero otra vez no va a ser suficiente. Ese es el detalle, porque la acumulación de fuerzas de Rusia está siendo bastante grande. Otra cosa, debemos recordar que Rusia está en una etapa de iniciativa, no está en una ofensiva, está en una etapa de iniciativa que consiste en la presión constante en el frente. Ya solo eso está desquebrajando bastante las defensas ucranianas, así que Grecia le vaya a transferir armamento ruso a Ucrania, pues le va a venir bien a Ucrania, es cierto, y a cambio Grecia pues va a recibir armamento norteamericano. Por ese lado, pues los norteamericanos, Biden sobre todo, ha encontrado una manera de solucionar temporalmente el problema, pero vamos, es que el asunto no es dar soluciones temporales, es que hay que dar soluciones a largo plazo, porque esta es una guerra de desgaste y la guerra de desgaste no se resuelve en un día, en una semana o en un mes, se resuelve en años, así que hay que tener una perspectiva de 2024, 2025, incluso 2026. No algo de armamento que le pueda dar Grecia, pues va a ser para un mes, 2 meses y nada más. Por eso la situación está bastante difícil. Habrá que ver si los europeos dan los 50.000 millones de euros, pero tampoco eso va a bastar porque ya sabemos los enormes gastos que está generando en Ucrania esta guerra. Y por otro lado, como les digo, en Rusia pues todo marcha más, la tendencia es que marcha más. Sus aliados cada vez están más, digamos, dispuestos a venderle material. La industria militar rusa cada vez está produciendo más blindados, los está modernizando y también produciendo, es verdad. Así que si sacamos las cuentas, pues a largo plazo la masa que van a poner los rusos en el frente va a terminar por desgastar por completo a los defensores ucranianos, si es que no existe algo extraordinario por parte del bando occidental para equilibrar la balanza entre Rusia y Ucrania, algo que parece muy poco probable. Ahora vámonos hacia el sector de Medio Oriente, concretamente a este sector del estrecho de Bab el-Mandeb, donde sabemos que los hutíes pues, han logrado golpear con bastante seriedad a buques mercantes de origen occidental. ¿Y qué es lo que ha hecho Estados Unidos en respuesta a esto? Pues simplemente lanzar algunos bombardeos que obviamente, como ya sabemos, no va a causar ningún efecto porque los hutíes, pues como saben, no tienen una sola gran base o algunas grandes bases, sino que dispersan bastante sus bases, sus fuerzas, para que de esta manera, pues, si alguna es localizada y destruida, pues no tenga ningún significado importante. Así que no importa cuántos bombardeos lancen las fuerzas estadounidenses y británicas, los hutíes van a seguir con sus fuerzas prácticamente intactas. La única manera de intentar detenerlos en serio sería con una invasión hacia el territorio hutí, pero todos sabemos que esto haría que Yemen se convierta en otro Afganistán. Y ya sabemos cómo terminó Estados Unidos en Afganistán. Por otro lado, como sabemos, los iraníes pues parece que ya le han perdido el miedo a Estados Unidos y le faltan el respeto cuando los iraníes quieran. Como saben, ha habido bombardeos a bases norteamericanas en Irak, en Siria y ahora también en Jordania. Concretamente, al parecer ha sido más o menos en esta zona de Al-Tanf más o menos. Pero la cosa es que había una línea roja por parte de los norteamericanos declarada más o menos cuando recuerdan ustedes que antes que ocurría esto de Ucrania, los iraníes bombardearon una base militar en Irak y con misiles balísticos, pero en ese bombardeo a esa base militar en Irak no murió ningún norteamericano, no hubo ninguna baja de soldados. Y Estados Unidos puso eso como línea roja, ¿no? Que si morían, si había bajas norteamericanas, pues iban a actuar, obviamente, ¿no? Por la tamaña afrenta que los iraníes les podían hacer. Bueno, los iraníes ahora bombardean en la zona norte de Irak, bases norteamericanas, bombardean bases norteamericanas en Siria y ahora han bombardeado bases norteamericanas en Jordania, donde está confirmado que hay 3 bajas norteamericanas. 3 bajas de Estados Unidos ya por esta constante costumbre de los iraníes de bombardear bases norteamericanas. ¿Qué va a hacer Estados Unidos al respecto? ¿Va a responder? ¿Va a actuar en consecuencia a esa línea roja que marcó? Porque hay 3 bajas, 3 bajas estadounidenses. ¿Qué va a hacer Estados Unidos? Pues lo más probable es que no haga nada.
porque por eso, Irán bombardea bases estadounidenses en Medio Oriente prácticamente cuando le da la gana y no pasa nada. Y probablemente tampoco pase nada ahora que ha bombardeado una base en Jordania y ha causado 3 bajas cruzando esa línea roja. ¿Pero por qué pasa esto? Porque la respuesta estadounidense tendría que ser un ataque a territorio iraní. Esto haría que Irán pues, se cohesione en una cruzada nacional para atacar los intereses norteamericanos, donde en Arabia Saudita y en Israel. Ahora, frente a Arabia Saudita tenemos a los hutíes de Yemen, que precisamente en una guerra entre Arabia Saudita y Yemen, los yemeníes ganaron. Y es por eso que el príncipe heredero Mohammed bin Salman pues, busca la paz y busca llegar rápidamente a un acuerdo de paz con los hutíes de Yemen. ¿Qué pasaría si Estados Unidos en represalia a las bajas norteamericanas por el bombardeo iraní a sus bases? Estados Unidos lanza ataques en territorio iraní, pues va a activar a los hutíes de Yemen para que ataque a Arabia Saudita. Recordemos que en el pasado también Irán bombardeó Aramco, la petrolera saudí, y obviamente movilizaría a sus grupos proxy de Hezbollah y de Hamas para atacar los intereses norteamericanos en Israel, que también Hezbollah puede ser nutrido por diversos grupos pro-iraníes y también el gobierno de Assad que desde Siria. Entonces, como les dije alguna vez, Irán tiene una estrategia de disuasión no nuclear que consiste en tener grupos proxy, fuerzas aliadas en distintos frentes. Vamos a ver, Irán puede operar hacia la zona de Israel desde el Líbano, puede operar hacia la zona de Yemen para perjudicar intereses saudíes, e incluso Yemen pues también ha lanzado unos ataques contra Israel. Entonces vemos aquí una zona donde Irán ha ubicado grupos proxy, grupos armados, que están resultando ser para los fines iraníes bastante eficientes. Todos estos grupos lo que buscan es evitar que los occidentales consigan sus objetivos estratégicos en Medio Oriente, por lo cual no necesitan derrotar a los Estados Unidos en batalla o a los israelíes en batalla, simplemente impedir que consigan sus objetivos estratégicos. Nada más. Es una guerra de resistencia, curiosamente, por eso le llaman el eje de la resistencia. Entonces, si Estados Unidos, como represalia por el bombardeo a sus bases en Jordania, en Siria y en Irak, lanza un ataque de represalia contra Irán, probablemente desde bases saudíes o desde bases israelíes, ¿qué va a hacer Irán? Pues va a activar estos grupos, a su vez que la misma Irán va a lanzar ataques de misiles contra Arabia Saudita. Entonces, generamos toda esta zona del mundo en un completo polvorín. Y recordemos otra cosa. Recordemos que las rutas comerciales pasan por el estrecho de Bab el-Mandeb y por el Mar Rojo y por el estrecho y por el canal de Suez hacia Europa. Entonces toda esta ruta es importante y justamente los conflictos se desarrollarían muy cerca de esta ruta. Ya sabemos como Yemen está lanzando misiles contra buques de origen británico, norteamericano e israelí en el estrecho de Bab el-Mandeb. Así vemos que Irán tiene maneras de presionar fuertemente a Estados Unidos. Como digo, es una estrategia de disuasión no nuclear y al parecer está funcionando porque, a ver, vamos, que otro país se dé el lujo de bombardear bases norteamericanas y que no les pase nada, solo Irán. Y ustedes se preguntarán, pues, ¿qué tiene que ver todo esto con Rusia? Pues simple, sabemos otra vez cuál es el aliado ahora militar en todos los aspectos de Rusia, pues Irán y Corea del Norte. Corea del Norte está tranquilo, lo de siempre, lanzando algunos misiles, lanzando algunas demostraciones de fuerzas frente a Corea del Sur y Japón y todo eso. Pero es Irán, el otro aliado, quien está bastante activo en esta zona del mundo otra vez. Esta ruta Mediterráneo, Mar Rojo, Golfo de Adén y el Índico.
esa ruta bastante importante, los yemeníes lanzando misiles antibuque que están perjudicando el comercio por esta zona. Y es Irán quien, digamos, atrae la atención de los Estados Unidos. Estados Unidos, que ahora tiene que poner fuerzas acá en Yemen, tiene que concentrarse en lo que pasa en Irak, Siria y Jordania por los bombardeos yemeníes. Estados Unidos, quien tiene que pensar en el apoyo a su aliado israelí, porque tiene a Hamas y a Hezbollah apoyados por Irán, que están amenazando la integridad y la seguridad de Israel. Y esto hace que necesariamente los Estados Unidos tengan que olvidarse de Ucrania. Y ahí viene el beneficio de los rusos, que los rusos tienen sus intereses en Ucrania. Como saben, Ucrania es una suerte de espacio tapón, espacio colchón vital para la defensa rusa, que, como sabemos, pues la OTAN quiso integrar a Ucrania dentro de la OTAN, algo que Rusia no puede permitirlo y por eso está surgiendo básicamente toda esta guerra. Pero, como digo, Rusia tiene sus intereses en Ucrania. Quien estaba sosteniendo la guerra en Ucrania es Estados Unidos. Y ahora Estados Unidos centra su atención en la zona de Israel, Yemen y lo que está pasando en Irak, Siria y Jordania por el bombardeo de esas bases. Bombardeos de bases norteamericanas que las está haciendo pues Irán, que a su vez Irán controla a los hutíes en Yemen, a los de Hezbollah en Líbano y a Hamas en Palestina. Entonces lo que haga Irán beneficia a Rusia. Señores, dejen sus comentarios y nos encontramos en otro directo.